Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, más allá de mis recientes publicaciones en Twitter y el perfil de Facebook del canal, aquí les traigo un nuevo vídeo para su disfrute. Con todas las características que tenemos como especie, no es de extrañar que el afán de la creación de distintos implementos para el uso cotidiano forme parte de nuestras formas primitivas de evolución. El proceso productivo, ya sea por propósitos económicos o simplemente artísticos, ha llevado a muchos a elaborar las invenciones más grandes de la historia. Y en este campo de creatividad sin límites, la cocina entra por la alfombra roja. Muchos distintos platillos alrededor de todo el mundo no solo forman parte del patrimonio internacional gastronómico, sino que además, ayudan en muchas ocasiones a fortificar la identidad nacional de un país, como por ejemplo, la popular pizza napolitana de Italia, o el famoso pez globo de Japón. Sin embargo, en ciertas ocasiones, surgen curiosos incidentes que conciben el nacimiento de manjares o peculiares platos que, sean simples o complejos, llegaron para quedarse en la historia culinaria mundial. ¿Nunca te has preguntado hasta qué punto puede llegar la casualidad o la suerte a la hora de dar paso a una invención maravillosa? Bueno, en el campo de la gastronomía, no solo conduce a una hilarante curiosidad el enterarte de ello, sino que puede incentivar a nuevas formas de creatividad a la hora de explorar nuevos sabores, o técnicas, o recetas, o mezclas para dar paso a platillos curiosos, o ya de plano, populares en el medio. Es por eso que, sin más preámbulo, les traigo este curioso conteo, en el que exploraremos ese lado divertido de investigar sobre la cocina y su fino arte. Acomódense con unos cuantos bocadillos y algo de beber, porque están a punto de acompañarme en este viaje en el que veremos mi top con las 10 comidas o platillos más curiosos, creados por accidente. Sin más que agregar a la conclusión, empecemos con el conteo. Las historias que circundan alrededor de los distintos platillos son sumamente simples, pero resultan sumamente graciosas o divertidas de descubrir cuando decides dar rienda suelta a la curiosidad. El puesto número 10 del top le corresponde a una receta conocida como el revuelto gramajo. Es un platillo típico de las tierras de Argentina y Uruguay. Consiste en un revuelto conformado por huevos, jamón cocido, manteca, cebollas, tiras alargadas de papas fritas, sal y pimienta. Como en muchas ocasiones se suele hacer, las historias sobre el origen de este plato son muy variopintas, llegando a cambiar dependiendo del lugar donde se encuentre. Pero quizá la más graciosa de todas se aluye al escritor y periodista argentino, Félix Luna. En uno de sus escritos se arguye, mediante su narrativa, que el revuelto gramajo surgió por la mano de sus personajes. El coronel santiagueño, Artemio Gramajo, sería su creador, quien era ayudante del general Julio Roca. Durante las distintas veladas de los militares, que contemplaban juegos de azar, toma de tragos entre juegos y banquetes sencillos, el revuelto era uno de los más preciados. Solía comerse directamente en un plato, o a modo de sándwich entre dos rebanadas de pan. Lo cierto es que, aún en la actualidad, algunas personas adjudican a este conjunto de militares la creación de este codiciado manjar porteño. Sin embargo, por palabras del propio Félix Luna, este ha recalcado en muchas ocasiones que el platillo es, hasta cierto punto práctico, una invención suya, pues los personajes de su novela están puestos en un contexto netamente ficcional. Pero muchos de los referentes de este escritor han citado el hecho novelesco como la cuna real del platillo. Más allá de ello, es menester afirmar que la suerte y la casualidad se juntaron para dar paso a una de las comidas más populares de Uruguay y Argentina, por lo que no es exagerado el decir que este revuelto fue producto de un mero y casual accidente sin premeditación. Puesto número 10 bien merecido. Uruguay y Argentina vuelven otra vez a tomar un nuevo puesto. Veamos en qué nos lleva la historia de este plato. En primer lugar, muchos consideran al relato que da origen a este platillo solo una leyenda, pero eso no le quita cierto tópico de conversación jocoso entre los adeptos a la cocina. El noveno puesto del top le corresponde a las famosas milanesas a la napolitana. Antes de que muchos crean lo que pienso que van a creer, no se llama así por la ciudad italiana de Nápoles, sino por el restaurante en donde esta receta, según la leyenda popular, tuvo su origen, llamado la Nápoles. El plato consiste en una milanesa cubierta con un conjunto gratinado de queso fundido, horneado con salsa de tomate y una lonja de jamón. Su historia data de finales de los años 40, en las instalaciones del famoso restaurante La Nápoles.
Un cliente había pedido una de las preciadas milanesas del restaurante, y resultó ser que el chef de turno, llamado Jorge Lagrota, había empleado la última milanesa de la mercancía para ese último servicio, y así poder cerrar por aquel día. Sin embargo, luego de un momento de distracción crucial, uno de los lados de la milanesa se había quemado por exceso de cocción. Desesperado, el chef intentó arreglar el problema, hasta que su ayudante le sugirió desprender el lado quemado de la milanesa, cubrirla con una rebanada de queso, una de jamón, cubrirla con salsa de tomate y gratinarla unos minutos en el horno. El resultado de esa fusión de sabores terminó encantando al cliente hasta tal punto, que justamente al día siguiente, la receta estaba figurada como especialidad de la casa en el menú otorgado a los clientes. Sin dudas una exquisita receta que, como muchas cosas en la vida, surgió por afán de la casualidad. Sin duda, otro platillo, o más bien, bocadillo que muchos, o más bien todos hemos disfrutado. El puesto número 8 se lo queda el emparedado, o sándwich. Si bien, he dicho que todos los platos de este conteo son el resultado de la casualidad de circunstancias inesperadas, es decir, por accidente, lo cierto es que es más la casualidad de situaciones curiosamente cotidianas las que llevaron a la creación de esta comida. Los orígenes del sándwich datan de 1762, en un popular club de apuestas en la ciudad de Londres, Inglaterra. El autor de esta comida era conocido como John Montage, también nombrado por sus colegas como el Conde Sándwich. En una ocasión, este se encontraba en medio de una apuesta con sus conocidos, colegas y rivales, hasta que se le ocurrió la idea de pedir una rebanada de carne de cerdo entre dos rebanadas de pan. El objeto no era tanto el sabor de la combinación en sí, sino que al famoso conde del sándwich no le gustaba ensuciar sus manos en medio de una partida de cartas o juego de azar. Cumpliendo con su pedido, John logró degustar su filete de cerdo sin necesidad de impregnar sus manos con la grasa del mismo. Acto seguido, los demás hombres sobre la mesa optaron por repetir la técnica del conde, pidiendo rebanadas de carne entre trozos de pan. La idea, tan casual y sin afán de causar ningún revuelo, terminó por maquinar tiempo más tarde en una de las formas de comida más sencillas, pero deliciosas y demandadas en el mundo entero, llegando a surgir como pasapalos en fiestas o como simples aperitivos en días de campo. La sola idea de combinar no solo carne, sino vegetales, condimentos, queso y demás complementos que pudieran surgir de la creatividad del cocinero entre dos rebanadas de pan fue tan ingeniosa, que hasta el son de hoy, la idea maquinó muchas variantes, como los famosos hot dogs, o las hamburguesas. Y pensar que todo surgió de un hombre que no quería ensuciarse con grasa las manos, qué cosas tan curiosas, ¿verdad? Sin más que decir, es menester otorgar el octavo puesto a este bocadillo producto de las circunstancias. Bueno, ya no hace falta darle medalla de oro a la casualidad en este top. Veamos qué nos aguarda ahora. En el séptimo puesto se encuentra una peculiar receta de arroz conocida como risotto. Plato típico y popular en las zonas de Italia. Las distintas variedades del risotto dependen del arroz empleado, así como sus métodos de cocción o los acompañantes que le complementan, dando no solo su peculiar textura, sino sus aromas y colores tan variopintos. Sin embargo, las leyendas populares otorgan al risotto un origen muy curioso, pues su concepción fue de la mano con la completa inexperiencia de su autor en la exquisita gastronomía italiana. El nacimiento del risotto, según los relatos, data del año 1574 en la ciudad italiana de Milán, durante la construcción de una catedral. El autor de la receta sería un maestro vidriero, quien probaría suerte con una pequeña propuesta culinaria que inundaba su curiosidad. El anciano solía utilizar azafrán para iluminar los pigmentos de cristal que usaría para las futuras ventanas de la enorme catedral, y no tuvo mejor ocurrencia que probar el usar este polvillo en una mezcla de arroz. Debemos tener en cuenta que el buen hombre sabía mucho de cristalería, pero sus dotes gastronómicos no serían, como se dice, prodigiosos. Sin embargo, en contra de todo pronóstico posible, la combinación de arroz con azafrán, de la mano con su peculiar textura húmeda y suave, terminaron por enamorar a los comensales que habían ido a comer en aquel momento, hasta el grado que el propio clero llegó a denominar el platillo con la etiqueta de risus optimus, que en latín vendría a ser algo parecido a magnífico arroz. Esta derivación latina de risus daría posteriormente el nombre italiano de risotto a la receta. ¿Lo ven? Hasta las personas sin experiencia pueden hacer grandes saltos en la cocina. A veces es cuestión de probar a ver qué sale. Sin más preámbulo, el séptimo puesto le corresponde a esta gran comida italiana y a su autor casual y longevo.
Estoy seguro de que muchos hemos escuchado la clásica frase de "el cliente siempre tiene la razón". Bueno, literalmente, fue esta iniciativa la que llevó a la elaboración de lo que sería uno de los bocadillos más exitosos de la mercadotecnia de comida rápida internacional. Sí, fue gracias a las exigencias de un cliente irritante las que llegarían a un humilde cocinero a crear una de las formas de comida chatarra más queridas en todo el mundo. El sexto puesto se lo ganan las famosas patatas fritas finas, o patatas chips. Su casa de nacimiento fue el restaurante Moonlight Lodge en Nueva York, y su creador sería el chef George Crumb. Una noche, durante los habituales servicios del restaurante, un cliente se quejó con el chef debido al hecho de que sus rebanadas fritas de patata estaban sumamente gruesas. Ni corto ni perezoso, el chef no tuvo opción que cortar nuevamente las rebanadas de patata, esta vez procurando que fueran más delgadas. Luego de realizada la nueva entrega, vino con ella una nueva queja por parte del cliente, alegando que aún estaban sumamente gruesas para su gusto. Ya con cierto exasperamiento en el interior, Crumb contuvo sus ganas de dar objeciones al cliente, o al menos un golpe en la cabeza, y prosiguió a devolver las patatas a la cocina. En esta ocasión el grosor del corte fue de unos pocos milímetros, lo más delgado que éste pudo cortar, esperando con ello saciar las exigencias de su molesto cliente. Al momento de servir, este manifestó no solo su satisfacción, sino que se asombró del resultado crujiente de la cocción de las patatas. A partir de ese momento, la técnica de corte y la premisa de las patatas chips fue creciendo, al grado de que, actualmente, es una de las formas de comida chatarra más vendidas en el mercado, con cientos de marcas que se encargan de distribuir su crujiente y delicioso sabor entre las masas. Sin quererlo, aquel molesto, irritante y exasperante cliente le hizo un favor al mundo, trayendo una creación que, si bien no es gourmet, sí tiene un inmenso valor en la historia gastronómica norteamericana e internacional. En este puesto tenemos tres versiones distintas del cuento, aunque una de ellas tenga más fuerza en comparación a las demás. El quinto lugar en este conteo se lo quedan los deliciosos bocadillos reposteros conocidos como los brownies. Estas deliciosas tortas de consistencia húmeda, plana en comparación a las clásicas tortas, pero con una textura y sabor incomparablemente delicioso, han marcado pauta en los distintos hogares que pretenden disfrutar de un buen bocado de chocolate húmedo y caliente. Suele comerse tradicionalmente caliente y con una gran bola de helado de mantecado encima, para así dar una exquisita combinación de temperatura y sabores que conducen al paladar a toda una experiencia. Sus orígenes, como dije, poseen tres versiones. La primera establece que el brownie fue resultado de una imprudencia cometida por un cocinero a la hora de preparar unas galletas. Sin quererlo, este impregnó la mezcla con chocolate derretido, y al dejarlo hornear todo en una tortera pequeña, obtuvo como resultado este elegante, sutil y delicioso postre. La segunda versión dicta que el brownie nació por un cocinero que olvidó echarle polvo para hornear a una torta de chocolate, quedando esta plana, húmeda y sin la clásica consistencia esponjosa de las tortas tradicionales. Pero quizá la versión más sujeta por los que adoran este bocadillo, es que una señora, mientras hacía una torta, olvidó colocarle el necesario polvo de hornear. Como si esto no fuese suficiente, la señora tuvo el inconveniente de que la torta sufrió una leve caída, quedando no solo plana, sino desfigurada. Como medio improvisado, la mujer simplemente cortó en trozos cuadrados aquella torta deforme, y prosiguió a servirla en la mesa. La impresión de los clientes fue tal que el postre fue popularizado en su localidad, hasta llegar a tener la influencia que posee hoy. Lo que hacen las circunstancias de la imprudencia. Sin duda, unas historias muy simpáticas y que son resultado de errores muy comunes en la cocina, pero que condujeron a un platillo venerado por muchos. Por esto, este postre se gana el puesto 5 con todo mérito. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que elaborar un platillo para una entidad real? Es decir, ¿qué tal si te encontraras en la situación de que tuvieses que cocinar algo para un rey, conde o duque? Sin lugar a dudas, la historia que circunda alrededor de este platillo creado por accidente, da mucho de qué hablar al respecto. El puesto 4 le corresponde a una famosa comida francesa conocida como la crêpe Suzette. Esta famosa crêpe es tan querida en Francia, que sus variantes tanto en el flameado como en los contornos y accesorios a la receta matriz, han originado su tan popular influencia en el paladar de los habitantes del país que vio nacer la Torre Eiffel.
Su origen, según lo que se especula y conoce, data de 1896, cuando el chef del famoso Rockefeller, conocido como Henry Charpentier, fue el autor de esa receta por medio de un accidente imprevisto. En una ocasión el príncipe de Gales, en compañía de su bella hija, había ido con una escolta a comer en el restaurante preciso en donde Henry trabajaba. La orden había sido de un conjunto de crepes para cada cliente, pero antes de servir, ocurrió el imprevisto. En contra de toda posibilidad remota, un poco de licor de mandarina cayó sobre una de las crepes, precisamente la que iba destinada a su majestad, incendiándola en una llama azulada relativamente grande en comparación a la sartén usada en su cocción. El hombre, desesperado, decidió probar la mezcla resultante, y al notar que tenía no solo un color hermoso, sino un buen sabor, decidió servir esa crepe exclusivamente al príncipe. Al momento de probar la nueva receta, el príncipe quedó embelesado, preguntando el nombre del platillo. La respuesta del hombre fue que aquella receta estaba nombrada como crepe princess. Sin embargo, su majestad le sugirió que por qué no nombraba a esa receta como a su querida hija, quien llevaba su set como nombre de pila. Al final, con la dichosa aceptación del hombre, la crepe Suzette dio sus primeros pasos en la gastronomía francesa. Ahora bien, existen serios debates sobre si de verdad la receta se adjudica a Henry Charpentier, pues a pesar de él afirmar esto, no es posible mediante evidencia histórica llegar a un veredicto definitivo. Aún así, no se puede negar la curiosa historia encerrada tras este manjar europeo. Puesto número 4 con todos los honores. Una persona con un gran conocimiento, no siempre tiene ideas de antemano a la hora de hacer un producto o concretar un proyecto que pueda dar saltos enormes en la historia. Y en esta ocasión se demuestra que, incluso en manos de grandes personalidades de la gastronomía, las más revolucionarias ideas surgen de pura casualidad. La medalla de bronce del doble corresponde a las famosas galletas con chispas de chocolate. Quienes no hemos disfrutado del suculento sabor de estas delicias dulces de la repostería, seguramente ninguno de los de mi audiencia se ha quedado sin probar una, de la mano de varias marcas que han garantizado su distribución, de la mano con más mentes creativas encargadas de diversificar su receta, abarcando gran variedad de sabores y texturas. Pero la receta original tiene una historia sencilla, curiosa, y va de la mano con la mujer más querida por los amantes de este bocadillo. El mérito de esta receta es para Ruth Graves Wakefield. Ella y su esposo, Rennett Wakefield, fundaron la que sería la cuna de su más ingenioso y delicioso invento repostero. En el año de 1930, la feliz pareja compró una vivienda construida en 1709, que servía desde sus orígenes como un hogar de descanso a turistas y viajeros. Dispuestos a continuar con el legado de sus nuevos aposentos, la casa pasó a mantener su estatus, siendo sumamente popular por las exquisitas recetas y buen servicio que ofrecía a los huéspedes. Resulta que un día casual, Ruth preparaba una bandeja de sus famosas galletas de mantequilla con chocolate, pero resultó ser que el cacao de repostería que habitualmente utilizaba para sus recetas se había terminado. Dominada por la prisa, la mujer cortó una barra de chocolate en trozos desiguales y los distribuyó en las galletas de mantequilla, esperando con ello que, mientras estuvieran en el horno, este se derritiese y tiñera las galletas. El resultado fue que los trozos de chocolate no se esparcieron por la galleta, sino que adquirieron una consistencia cremosa, pero permaneciendo en su lugar. Aquellas galletas crearon un boom dentro de las instalaciones del hotel, ocasionando que la famosa compañía Nestlé firmara un trato con Ruth para la distribución de la receta en el mercado potencial, convirtiéndose en toda una sensación aún hoy. Bueno, amigos, con esto queda demostrado el poder de trabajar con los recursos que se tengan a la mano y algo de suerte. Sin duda, Ruth Graves Wakefield es una de las mujeres más emblemáticas de la historia de la repostería, y su mítica receta lo demuestra con creces. La medalla de plata no le corresponde a una comida, sino a la única bebida de este top. Sé que muchos dirán que todo lo que circunda alrededor de esta bebida es solo un imperio de componentes que matan el cuerpo poco a poco, pero no es excusa para determinar la historia curiosa detrás de su vasto mercadeo internacional. El segundo puesto del conteo le pertenece a la famosa franquicia de refresco, Coca-Cola. Estoy seguro de que no solo yo, sino que muchos, por no decir todos en mi audiencia, han deslizado por sus gargantas varios litros de esta bebida refrescante en todo lo que llevan de vida. Bueno, su historia, si bien es conocida, no deja de ser motivo de conversación en ocasiones.
Los orígenes de la bebida Coca-Cola datan del 8 de mayo de 1886 de la mano del farmacéutico John Pemberton. La idea original de la Coca-Cola no era ser una bebida adictiva que se vendiera masivamente, sino que se pretendía crear un remedio para los dolores de estómago y que, adicionalmente, otorgara energía a quienes consumieran la bebida. A pesar de que empezó a comercializarse en la farmacia Jacobs a un precio de 5 céntimos el vaso, su notable éxito mercadotécnico no llegó sino hasta años después. En 1891, el famoso remedio se registró con el diseño y marca que actualmente porta en todo su esplendor. Pero no fue sino hasta el año de 1893 que esta marca se registraría en la Oficina de Registro de Propiedad Industrial de los Estados Unidos. Las casualidades de la vida, y a veces, un vuelco total a las intenciones, son las que conducen a la creación de un implemento gastronómico tan grande. A pesar de no estar vinculada, según muchas personas, con el metaverso vasto y rico de la cocina, lo cierto es que, actualmente, la Coca-Cola es utilizada como ingrediente en diversas recetas gastronómicas internacionales, como el famoso pollo a la Coca-Cola de España. Sin duda una marca que llegó para quedarse y que trascendió a sus propios creadores. ¿Producto de una mera casualidad, o una fusión entre ideas contrapuestas? ¿Un sencillo accidente o una idea preplaneada? Lo cierto es que el impacto de esta famosa marca ha dado de qué hablar en conceptos de mercadeo e iniciativa empresarial. En este caso, la casualidad, el ingenio y la suerte, dieron como resultado a quien porta la plata de este conteo. Bien amigos, es hora de decir quién es el ganador del top. ¿Qué será? ¿Un platillo, un postre, una bebida? Es hora de destapar el telón y ver al ganador. Bien, ahora sí, a por la medalla codiciada del vídeo. A veces, cuando repasamos toda esta lista, nos percatamos de que muchas historias se asemejan entre sí, productos de la casualidad, la suerte y a veces la presión. Pero la historia que circunda alrededor del primer lugar, no solo es muy distinta a todas las del conteo, sino que también se caracteriza por ser ligera, o ya de plano, totalmente desagradable. El oro del doble corresponde al popular queso conocido como Roquefort. Este queso es mundialmente conocido por su peculiar y exquisito sabor, así como su propiedad innata de ser un buen complemento en diversos platillos. Sin embargo, su historia dice mucho más de lo que aparenta. Según las creencias populares, el origen del queso Roquefort carece de una fecha exacta, pero gira en torno a un pastor que, luego de pastorear sus ovejas, decidió tomar un descanso en una húmeda cueva que era fácil de encontrar por la zona. El pastor tenía como costumbre el comer un trozo de pan con una rebanada de queso, pues sus ingresos económicos no eran muy óptimos que digamos. Sin embargo, el hombre tenía cierta fama de dárselas de casamentero, al grado de coquetear con cualquier dama que se le atravesase. Mientras preparaba su bien acostumbrado pan con queso, una mujer pasó por los campos fuera de la cueva en la que el pastor estaba descansando de su ardua caminata. Este, ni corto ni perezoso, dejó su comida en la cueva y prosiguió a seguir a la atractiva mujer con el objeto de cortejarla. En este proceso transcurrieron varias horas en los que se discutirá si tuvo éxito o no en el proceso de conquista a aquella bella mujer. Lo cierto es que aquel hombre había vuelto a aquella cueva casi al amanecer del día siguiente, pues se había percatado que en su afán de coquetería, había olvidado el comer su preciado aperitivo. Pero lo que encontraría en aquella cueva estaría a un nuevo nivel de sus expectativas. Resultó ser que aquella prolongada exposición a la humedad constante de la cueva, había hecho que en el queso crecieran partículas de moho, que le dieron un peculiar mote de manchas verdosas. El hombre, ya invadido por el hambre, y ante las circunstancias de su situación, decidió probar de todos modos su emparedado y, sorpresa, el sabor resultó no ser para nada desagradable. Una historia de esas particulares, raras y poco recurrentes, en las que una situación que por defecto se considera asquerosa, llegó al resultado de uno de los quesos más utilizados en la gastronomía y uno de los más exquisitos en el mercado lácteo. ¿Y tú, qué opinas de este primer lugar? Queda por tu parte dejar tus comentarios. Sin dudas, la imaginación humana es vasta, pero, en algunas muy contadas ocasiones, no es esta creatividad propia de nuestra especie la que nos hace crear cosas maravillosas, sino la suerte, que llevada de muy buena fe con la determinación e ingenio de la mente da por sentado algunas circunstancias que nos hacen valorar más nuestra calidad como personas, y más en este vasto entorno artístico y creativo, como lo es la gastronomía. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero el vídeo les haya agradado, y de ser así, recuerda ponerle pulgar arriba, comenta, si es posible suscríbete y si te gustó mucho añádelo a tu lista de favoritos.
que todos tengan un feliz día, tarde o noche y nos vemos pronto en otro vídeo. Hasta la próxima.